Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mis historias de la vida real. Y en este video les voy a contar de la vez que salió a mi papá de que lo golpearan. Bueno, ahora les voy a contar la historia. Pero, bueno, muchas veces a mi papá lo han amenazado de muerte y gracias a Dios no le han hecho nada. La última vez fue hace como 2 o 3 semanas, porque él tiene un terreno desde hace más de 30 años y ahora, según unas personas, se lo quieren quitar. Y le dijeron que si se volvió a aparecer por su terreno, que iban a sacar la escopeta. Pero pues esa es otra historia. De la que les voy a platicar, bueno, fue hace como... yo tenía 13 años o 14 y mis papás estaban vendiendo un terreno que no era de ellos solo lo estaban gestionando, cerca de la otra casa en la que vivíamos, como a 3 calles. Cuando lo pusieron a la venta, lo compraron las personas al lado del terreno, que vivían en una casa enorme, muy muy bonita, y ellos lo compraron. Ellos, ya que entraron en confianza con mis papás, ellos les contaron, porque era una pareja de un señor alto y una señora, les contaron que tenían zapaterías en el mercado que estaba cerca de ahí. Era el mercado al que normalmente íbamos. Y también les contaron que antes ellos habían trabajado como intendentes de una escuela, que por suerte se les ocurrió poner una zapatería y les fue muy bien. Y la verdad, sí les iba muy bien, tenían varias ya zapaterías. Tienen ahorita una cerca de aquí de donde vivimos, y en ese mercado tenían afuera y adentro. Mi mamá se llevaba con una pollera que está como a 4 locales de una de sus zapaterías, y un día le empezó a contar a la pollera que les iban a vender un terreno, y esa señora le dijo a mi mamá: pues ten mucho cuidado porque hemos escuchado que no les gusta pagar, que son muy violentos, que son muy groseros, todo el tiempo se quieren pelear con alguien aquí en el mercado, o alguien viene a buscarlos para pelear. Y también le dijo: también he escuchado que su hijo violó a su sirvienta y le quitaron al hijo a la sirvienta. Mi mamá dijo: pues hay que tener cuidado porque lo que están diciendo pues sí es muy fuerte, ¿no? Y ya que se iba a cerrar el trato, un día esas personas citan a mis papás en su casa, como a las 9 de la mañana, para ver los papeles, para ver qué iban a hacer, para decirles que tenían que pagar ellos, además del terreno, porque ellos tienen que pagar un impuesto. Aquí, como comprador, tienes que pagar un impuesto cuando compras una casa o un terreno, y mis papás les iban a explicar eso. Fueron desde las 9 de la mañana, y en esa época nosotros salíamos de la escuela como a la 1, 2 de la tarde, y mi mamá dice que estaba ya muy enojada porque empezaron a llegar personas a verlos, personas de sus locales, y les decían, o a ofrecerles mercancía, y la señora les decía: pásale, tengo todo el tiempo del mundo, cuando mis papás tenían prisa y no los estaban atendiendo a ellos. Entonces dieron ya cerca de la 1 de la tarde, y mi papá dijo: pues voy por mis hijos, los voy a dejar a la casa y te vengo a alcanzar. Dejó a mi mamá ahí en la casa de la señora, de los compradores, y pues ya se fue por nosotros, nos fue a dejar y ya. Yo creo que como no estaba el esposo, hubo ahí un malentendido, porque mi papá les dijo que ellos tenían que pagar sus impuestos, además del terreno, y no sé si la señora pues se lo dijo mal a su esposo o qué habrá pasado, pero pues el señor entendió que mi papá les iba a pagar los impuestos, cuando mi papá solo era el gestor del terreno, no era ni siquiera el dueño.
El dueño ya estaba organizado con que iba a ir solamente a firmar a la notaría y ya, nada más. Iba a recibir después el dinero y se hizo toda la compra y los compradores pagaron sus impuestos. Pero le querían cobrar a mi papá los impuestos que ellos habían pagado sobre su terreno. Se quedó ese problema, además de ya había pasado la compra-venta, pero se quedó ese problema de que ellos querían que mi papá les devolviera todo el dinero de los impuestos. Mi papá normalmente en esa casa se salía a barrer o había baches y él los tapaba porque es una calle muy grande y es un poco tranquila de una parte. Entonces mi papá se salía y tapaba los baches o se salía a barrer. Un día se salió con su pala y su cubeta, iba a tapar un bache y estaba del otro lado de la calle. La calle era de 30 metros más o menos. Y yo me acuerdo que estaba haciendo mi tarea, pero por algo dije, voy a ver dónde está mi papá, ¿no? Nunca entraba al cuarto de mi hermana porque ella es muy especial con sus cosas y ese día entré y me fui directo a la ventana cuando vi corriendo a mi papá hacia la casa. Vi la camioneta roja enorme de los señores y vi al señor un alto bigotón, muy delgado, su bigote largo así, muy delgado, correteando a mi papá y detrás de él iba también su esposa y uno de sus trabajadores. Rápido le grité a mi mamá, están pegándole a mi papá. Entonces corrimos y corrimos hacia abajo, hacia él. Mi mamá salió rápido y mi papá dice que corrió hacia nuestra casa, pero alcanzó a tocar en la puerta de los vecinos. Salieron los vecinos, pero ya había salido antes mi mamá y dice que sentía como el señor le mandaba golpes, pero no tocaban a mi papá. Y mi papá en ese tiempo estaba haciendo ejercicio y estaba muy fuerte. Entonces él dice que le dio un golpe al señor y le abrió la frente. Y la frente es muy escandalosa, entonces el señor estaba bañado en sangre. Cuando yo salí, lo vi bañado en sangre, pero lo vi deteniendo una piedra. Y a mi papá lo estaban deteniendo la esposa y el trabajador, lo tenían como de los brazos. Y mi mamá, cuando vio que este señor tenía la piedra, lo empujó y la piedra cayó hasta cerca de él. Yo también salí y jalé y empecé a empujar al señor y jalé a la esposa. Ahí empezaron a gritarse. El señor le gritaba a mi papá, eres un desgraciado, me vas a devolver mi dinero y que no sé qué. Se pelearon como por 10 minutos, yo creo que duró la pelea. Mi mamá le habló a la policía, pero cuando la policía llegó, pues ya no había nada, ya ellos se habían ido, pero había sangre en el piso, pero era del señor y mi papá tenía gotas de sangre, pero ninguna era de él. Además, porque dice que él sentía que el señor le mandaba golpes y que eran como caricias porque estaba muy flácido, como que no tenía fuerza. Entonces mis papás esa vez se fueron rápido al Ministerio Público y pusieron su denuncia. Después ahí no paró la cosa, pues seguimos yendo a ese mercado y una vez me acuerdo que era por Navidad, no sé por qué mi papá se bajó. Yo dije, pues lo voy a acompañar, si no se hubiera ido solo. Entró a un pasillo del mercado y ahí tenía una zapatería ese señor. Entonces íbamos caminando los dos tranquilos cuando de repente empezamos a escuchar otra vez, desgraciado, le gritaba muchas groserías, pero me acuerdo también que le gritó perro maldito a mi papá. Y había una jarciería cerca porque nos empezó a seguir. Nosotros ya íbamos hacia la salida y nos empezó a seguir. Y el señor tomó un cepillo de la jarciería y se lo quería aventar a mi papá, pero yo le detuve la mano. Después yo agarré un recogedor y como que lo puse así como escudo. Y yo estaba entre el señor y entre mi papá. Y en ese momento no sentí miedo, sentí como que
que como que debería de defender a mi papá. Él le seguía gritando y nos seguía persiguiendo, pero ya saliendo del mercado se quedó él adentro y nosotros seguimos caminando. Yo dejé ahí el jalador de la jarciería y ya saliendo del mercado fue cuando yo como que descargué el coraje y miedo que después sentí y me puse a llorar. Pero también no fue la última vez que este señor atacó a mi papá, porque dice mi mamá que cuando ellos iban al mercado, si lo veían pasar, le gritaba a mi papá le gritaba que le iba a devolver su dinero, y mi papá no, dice, yo nunca le dije que le iba a pagar los impuestos. No sé cómo habrán entendido eso, porque cuando el comprador pues compra un terreno, él paga sus impuestos, y cuando el dueño, que es el que vende, él paga también sus impuestos. El gestor nunca paga los impuestos, él solo espera que le paguen su comisión. Entonces, quién sabe dónde estuvo el malentendido. Bueno, después varias veces mis papás siguieron yendo al mercado y mi mamá dice que lo seguía atacando, pero pues mi papá no le hacía caso ya, pero que lo veían ya muy mal, como que muy delgado, como si estuviera enfermo, y era muy alto, y dice mi mamá que hasta se veía muy chaparro y como que pálido, pero como enfermo. Ya después ya no hemos ido a ese mercado, por lo menos yo ya no he ido, pero creo que lo que más me dio coraje de estas personas fue lo que dijeron de su hijo, que él ya también, la pollera le había dicho a mi mamá que los hijos ya habían estado en la cárcel varias veces. Entonces tal vez era cierto esto de que había violado a su sirvienta y le quitaron el hijo. Entonces eso fue lo que me dio más coraje, y que de alguna manera yo creo que nosotros no podíamos hacer nada, porque pues no conocíamos a la muchacha, y mi mamá dice que cuando estaba ella en la casa sí vio a un niño pequeño, morenito, muy chaparrito y delgadito, y que sintió feo, que dijo, ¿será verdad o no será o no esa historia? Y pues este es el video de hoy. Nos vemos en el siguiente.